La primera ley de Newton establece que un objeto aislado que se desplaza en línea recta a una cierta velocidad continuará desplazándose indefinidamente a esa misma velocidad mientras no actúe sobre él una fuerza externa. Sin embargo, lo que experimentamos en la vida diaria es diferente. Los cuerpos en movimiento, más tarde o más temprano, terminan por detenerse. Una piedra arrojada hacia el cielo cae a tierra a los pocos segundos de ser arrojada. Un automóvil que se desplaza por una carretera horizontal se detiene a los pocos metros de cortar el motor o aplicar los frenos. Sucede que en nuestra Tierra resulta imposible aislar un cuerpo de otros cuerpos y de nuestro propio planeta. La gravedad y el roce, con el aire, con el agua o con el suelo, son fuerzas siempre presentes en los objetos reales con los que interactuamos. Esta realidad cambia en el espacio profundo, donde las fuerzas que ejercen cuerpos muy distantes sobre un objeto determinado suelen ser extremadamente pequeñas, por lo que no siempre se perciben efectos de frenado o de cambio en la trayectoria de un cuerpo en movimiento. A diferencia con lo que ocurre con un avión en nuestra atmósfera, un cohete en el espacio estelar podrá viajar a altísimas velocidades sin que se requiera para ello mantener encendidos sus motores. Este principio se aplica también al estado con velocidad igual a cero o nula que llamamos reposo. Un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo y permanecerá así hasta que sea afectado por una fuerza externa. Bueno, bienvenidos una vez más a mi profesor de física. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice el bloque de la figura está en equilibrio. Calcular la tensión en las cuerdas A y B. Bien, vamos a resolver rápidamente este ejercicio. Y la solución sería como sigue. Lo primero es definir el concepto que vamos a aplicar para resolver el problema. Y el concepto no es más que, por ser un ejercicio donde nos dicen que el sistema está en equilibrio y nos piden calcular tensiones o fuerzas, pues inmediatamente recurrimos a una de las ecuaciones de Newton, de las leyes de Newton, y es que decimos que para que un sistema esté en equilibrio decimos que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. En segundo lugar, vamos a plantear el ejercicio. Para plantear el ejercicio recurrimos a una herramienta muy valiosa que es el diagrama de cuerpo libre. O sea, hacemos un diagrama de cuerpo libre que no es más que trazar un plano cartesiano y colocamos los vectores que están confluyendo allí. Entonces ese plano cartesiano sería aquí, en este punto, el origen en ese punto, y vamos a tener un vector acá, otro vector acá y otro vector acá, ¿cierto? Entonces si los trasladamos acá vamos a tener un vector T sub A, que es la tensión en esa cuerda A, una tensión dada por el peso W, y la tensión en B, ¿verdad? Entonces el ángulo θ sería este mismo ángulo por geometría, ¿cierto? Y entonces fácilmente ahí podemos ya ubicar cada una de las componentes en X y en Y. Entonces rápidamente vamos a descomponer este vector T sub B en sus componentes. Y vamos a decir que este es el vector de la componente B en X y este es el de la componente B en Y. Entonces vamos a decir que el vector T sub B lo podemos descomponer en una componente en X y en una componente en X y en otra en Y. En Y tendríamos que es T sub B por
el coseno de teta, y en x digamos que es t sub b por el seno de teta, así que ahí tendríamos la componente. Eso por geometría, por un triángulo de Pitágoras, ¿cierto? Recordemos que por Pitágoras el seno de teta es el cateto opuesto sobre la hipotenusa y el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿verdad? Siendo así, entonces vamos a pasar ya a la tercera parte, que es la solución. Para la solución decimos que la sumatoria de fuerzas en x es igual a 0, entonces planteamos la primera ecuación y decimos que t sub a menos t sub b por el seno de teta va a ser igual a 0, ¿cierto? Y ahí tendríamos la primera ecuación. La segunda ecuación viene de la sumatoria de fuerzas en y igual a 0. Entonces decimos que t sub b por coseno de teta menos w es igual a 0. Entonces, como el valor w lo conocemos, pues fácilmente podemos decir que de la ecuación 2, vamos a tener lo siguiente, es que t sub b coseno de teta menos w es igual a 0. Entonces t sub b coseno de teta va a ser igual a w. Lo que queremos calcular es t sub b. Entonces de ahí se desprende que t sub b es igual a w sobre coseno de teta, ¿cierto? Porque el coseno está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces ahí tenemos la tensión t sub b. Ok, vamos ahora con la tensión t sub a. La tensión t sub a la podemos calcular de la ecuación 1. De la ecuación 1 tendríamos que t sub a menos t sub b seno de teta va a ser igual a 0. Entonces decimos que t sub a va a ser igual a t sub b, que es w por el coseno de teta por seno de teta, ¿cierto? Entonces ahí decimos que t sub a va a ser igual a w por seno de teta sobre coseno de teta, ¿cierto? Y seno de teta sobre coseno de teta no es otra cosa que tangente de teta. Entonces ya llegamos a la respuesta, y es decir que t sub a, la tensión en la cuerda A, es w por tangente de teta. Y ahí está resuelto el ejercicio de esa manera. Tenemos la tensión t sub b y la tensión t sub a. Finalmente, la cuarta parte para resolver este tipo de problemas es evaluar. Tenemos que buscar que las respuestas sean lógicas y que tengan consistencia. ¿Okay? Eso es. Bueno, esto ha sido todo por ahora. Espero que haya quedado claro este concepto, las leyes de Newton, y espero verlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por atender esta clase y no olvide visitar mi página web www.profesordefísica.com. Hasta una próxima oportunidad. Ciencias. En el sector física veremos hoy lo que es un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre, abreviado por las siglas DCL, es una representación gráfica de una situación real, con el fin de determinar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Hagamos un ejemplo. Supongamos esta situación, una persona empujando una caja. Lo que queremos saber es qué fuerzas están actuando en este momento sobre aquella caja. En estos momentos hay varias fuerzas actuando sobre la caja.
La que está dibujada en negro es la fuerza que ejerce la persona sobre la caja. Sin embargo, todo cuerpo tiene una masa y por lo tanto tiene un peso que siempre actúa hacia abajo, el peso. Y además está sobre una superficie, por lo tanto actúa hacia arriba una fuerza de reacción llamada normal. Además, como la caja se está arrastrando, tiene que haber una fuerza de fricción o de roce aquí en este sector. Entonces, haremos el DCL. Imaginemos la caja como un solo punto. ¿Qué fuerzas están actuando sobre la caja? La fuerza de la persona que está empujándolo. Pero además hay una fuerza que se está poniendo en movimiento. La fuerza de roce. Apunta hacia atrás. Eso en la dirección horizontal. Y en la dirección vertical, bueno, en la dirección vertical tenemos el peso que lo ejerce la Tierra. Siempre apunta hacia abajo. Y la superficie que ejerce la fuerza normal. Esto es el DCL, o diagrama de cuerpo libre. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos un cuerpo colgando de una cuerda, tal como se ve en la figura. ¿Qué fuerzas están actuando? Hagamos el DCL. Imaginemos el cuerpo como un solo punto. Siempre, todo cuerpo en la Tierra siente una atracción hacia la Tierra que se llama peso. Y además, esta fuerza que está actuando aquí, le vamos a llamar tensión 1, tensión porque es de la cuerda. Y además, esta fuerza que está actuando aquí, que le vamos a llamar tensión 2. Por lo tanto, en el diagrama de cuerpo libre, ¿cómo se representan? Hacia allá apunta la tensión 1 y hacia allá apunta la tensión 2. No hay fuerza normal porque este cuerpo está colgando y no está apoyado sobre una superficie. Por lo tanto, estas tres fuerzas representan el diagrama de cuerpo libre de esa caja colgante. En este problema, donde tenemos tres cuerdas amarradas a un nudo y donde una esfera de 800 gramos cuelga de la cuerda 3, nos piden encontrar las tensiones en las tres cuerdas. Para ello debemos empezar por identificar las fuerzas en cada una de las cuerdas y de la esfera. Entonces aquí podemos apreciar las fuerzas. El peso de la esfera es un vector que se dirige hacia abajo, va a ser el vector W, el peso, que se obtiene multiplicando la masa por la gravedad. La masa de la esfera son 800 gramos, que convirtiéndolo a kilogramos nos da 0.8. 0.8 que es la masa multiplicada por la gravedad, que la vamos a tomar como 9.8 metros sobre segundo cuadrado, nos da 7.84 newtons, que sería el valor del peso. Esta tensión se va a llamar T3, va a ser esta misma, T3. La tensión que actúa en la cuerda 1 va a ser esta T1, que es esta misma de acá, y la tensión que actúa en la cuerda 2 la vamos a llamar T2, que es la misma que tenemos acá. Recordemos que la tensión es la misma en todos los puntos de la cuerda. La tensión se dibuja saliendo del nudo y saliendo de los puntos de amarre de la cuerda con el techo. Bien, después de haber identificado las fuerzas, vamos a hacer el siguiente análisis. En el caso de la esfera, que es un objeto que se encuentra en equilibrio, la tensión 3 es la fuerza que sostiene el peso de la esfera, la que contrarresta el peso de la esfera. Por lo tanto, T3 debe valer 7.84 newtons. De esa manera ya tenemos una de las tensiones. T3 vale 7.84 newtons. Bien, pasemos ahora al nudo. En el nudo nosotros debemos trazar un plano cartesiano. Vamos a dibujarlo
así, trazamos por aquí el eje X y por acá el eje Y. Hacemos coincidir el origen con el nudo. Este ángulo de 40 grados que tenemos acá va a ser el mismo que tenemos acá. Esos ángulos se llaman alternos internos, por lo tanto podemos pintarlo del mismo color. Vamos a pintar este ángulo del mismo color que este porque son iguales, son de 40 grados. Y lo mismo va a pasar con este ángulo de 50 grados, va a ser el mismo que se forma acá. Vamos también a pintarlo del mismo color. Estos dos angulitos valen lo mismo por ser alternos internos. A continuación vamos a ver el detalle de lo que pasa en el nudo, que es esto que tenemos acá. Como vemos, las tres tensiones, la tensión 3 que ya la conocemos nos dio 7.84 newtons, 7.84 newtons, y las tensiones T2 y T1 son fuerzas que tenemos que descomponer, sacar sus componentes rectangulares. Vamos a trazar aquí esas dos lineecitas punteadas que caen perpendicularmente a los ejes. Allí vamos a dibujar la tensión T2 en X. Esta tensión 2 en X viene siendo T2 por el coseno de 50 grados. Y la tensión que viene aquí va a ser la componente en Y, T2 por el seno de 50 grados. Ahora lo mismo vamos a hacer con con T1. Vamos a descomponer esa tensión. Su componente en X va a ser esta fuercita de acá. Esa va a ser igual a T1 por el coseno de 40 grados. Y la componente en Y, esta de aquí, va a valer T1 por el seno de 40 grados. Ahí tenemos ya descompuestas las fuerzas T1 y T2. Ahora pasamos a analizar el equilibrio en el nudo. Como el nudo se encuentra en equilibrio, entonces decimos que la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0, tomando las que apuntan hacia la derecha como positivas. En ese caso sería T2 por el coseno de 50 grados menos T1 coseno de 40 grados igual a 0, porque son las dos únicas fuerzas que actúan horizontalmente. Vamos a despejar poco a poco T2, sería T2 coseno de 50 grados igual a T1 coseno de 40 grados. Para despejar T2, coseno de 50 grados que está multiplicando lo pasamos a dividir. Nos queda T1 coseno de 40 grados sobre coseno de 50 grados. Resolvemos con la calculadora coseno de 40 grados sobre coseno de 50 grados y eso nos da 1.19 T1 y tenemos la primera ecuación. Ahora vamos a hacer el mismo análisis pero en Y. La sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Vamos a considerar que las fuerzas que apuntan hacia arriba son positivas. Veamos, las fuerzas que actúan en Y van a ser esta T1 seno de 40, T2 seno de 50 grados, van a ser positivas por apuntar hacia arriba, y T3 que apunta hacia abajo va a ser negativo. Entonces la ecuación nos queda así: T1 por el seno de 40 grados más T2 por el seno de 50 grados menos T3 igual a 0. Ahí están las tres fuerzas que habíamos dicho. El seno de 40 grados hecho en la calculadora nos da 0.64. El seno de 50 grados en la calculadora nos da 0.77 y T3 ya lo teníamos, vale 7.84 newtons. Organizar esta ecuación nos queda así: 0.64 T1 más 0.77 T2 igual a 7.84. Es decir, pasamos este número que está restando al otro lado.
0 queda positivo y de esta manera tenemos la segunda ecuación. Con la ecuación 1 y la ecuación 2 llegamos a lo que se llama un sistema de ecuaciones de 2x2. Las ecuaciones son 2 componentes. Aquí podemos resolver por método de sustitución, ya que aquí tenemos despejado T2, pero lo podemos reemplazar. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera: 0.64T1 más 0.77 por el valor de T2, que es 1.19T1, igual a 7.84. Multiplicamos estos dos números, nos queda 0.64T1 más 0.92T1 igual a 7.84. Sumamos todos los elementos, nos queda 1.76T1 igual a 7.84. Despejamos T1. Con un poco de multiplicando pasa a dividir al otro lado y nos queda 5.02. Encontramos otra vez T1. Para finalizar, vamos a la ecuación 1, al extremo número 1, donde teníamos que T2 es igual a 1.19T1, nos queda T2 igual a 1.19 por el valor de T1, que es 5.02, nos da que T2 es igual a 5.97 metros y hemos terminado. No es posible hacerlo con esto. Requiere una herramienta un poco más grande. A lo mejor ahí sí puedo ya aflojar. Parece que no, está un poco duro. Quiero aplicar un movimiento mayor. Requiere una herramienta mayor. Voy a hacerlo con esta manera. Que va trabajando con una